Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de arquitectura de computadoras? En este video voy a presentar lo que es uno de los conceptos que dejé pendientes durante un ejercicio de clasificación de memorias. En esa sesión dimos lo que era la clasificación según la alterabilidad de la información, si era volátil, si no lo era, teníamos memorias de lectura o escritura, si teníamos memorias que estaban hechas a base de semiconductores, y eran magnéticas, ópticas, entre otros aspectos importantes. Ahora hay un aspecto que me quedé pendiente y que se pretende explicar de manera un poco más detallada y adicional para no saturar las sesiones presenciales de teoría. Justamente al hablar de memorias digitales también existe lo que es un concepto que son las celdas estáticas y las celdas dinámicas. Vamos a tratar los dos tipos, en qué consisten y cómo es que funcionan. En primer lugar, las celdas estáticas. Estas celdas básicamente se caracterizan porque sus segmentos sectores o celdas están construidas a base de un tipo particular de transistor que se llama transistor de efecto de campo, o lo que son transistores FET. Pueden ser transistores de tipo FET o su evolución, o lo que es digamos uno todavía de mayor rendimiento, que son los MOSFET. De hecho, todos los transistores en los que están construidos los procesadores están hechos a bases justamente de transistores de tipo FET. Este tipo particular de celdas tienen en esencia, y como se puede observar en lo que es en el gráfico que se observa aquí, sí constituye lo que es la estructura de dos transistores FET, y también en el que se incluyen dos compuertas lógicas, sean dos inversores o dos NOT, que lo que hacen es que la señal o el dato que se ingrese aquí se está constantemente retroalimentando, es decir, se actualiza de manera constante. Esto significa que estas celdas básicamente no necesitan una señal de refresh, que hablaremos un poquito más adelante en qué consiste. Y este tipo de celdas básicamente están pensadas para que o constituyen, mejor dicho, lo que son los sectores o las celdas de los registros internos del procesador y de las memorias caché. Para explicar básicamente qué es un transistor de efecto de campo o un transistor FET, básicamente es hablar de un dispositivo electrónico que, a diferencia de los transistores clásicos, que son los de unión bipolar o los BJT, los transistores FET básicamente sí amplifican un determinado valor de corriente, pero a diferencia de los transistores BJT, que es una corriente pequeña la transforma en una corriente más grande, los transistores FET y también sus evoluciones, que son los MOSFET, esta corriente se amplifica a través de un pequeño voltaje, entonces lo que hace que estos sean más eficientes en cuanto a energía. Lo que en un transistor de unión bipolar tenemos como terminales lo que es base, colector y emisor, en un FET se les llama justamente se le llama puerta o compuerta. Sí, que aquí están marcados como gate en los símbolos. Tenemos lo que es nuestra terminal de drenaje, o lo que se llama drain o drainer, que otros autores le llaman drenador. Y lo que es el elemento concretamente de salida, que es lo que es la fuente, ¿sí? Básicamente es el mismo tipo. Tenemos FET de canal N o de canal P. Básicamente los transistores FET funcionan de la siguiente forma. En la compuerta obviamente vamos a inyectar lo que es un voltaje, y el cristal semiconductor que están hechos los transistores FET obviamente van a recibir lo que son los electrones que provienen de la compuerta. Esto va a generar lo que es la amplificación de corriente entre fuente y drenador. Obviamente este sentido es en el sentido formal del flujo de corriente. De manera convencional sería básicamente al revés, o sea, de compuerta, de drenador hacia fuente, perdón. Obviamente, entre más voltaje se inyecte en la compuerta, mayor corriente fluye desde fuente hacia drenador. Ahora, ¿cómo funciona una celda estática? De manera amplificada tenemos dos líneas particulares. Una que se llama línea de palabra, ¿sí? Que solamente es una habilitación, y línea de bit, que básicamente es línea de datos. Tenemos lo que es bit de entrada, o sea, lo que es la que estemos aquí a la izquierda, como bit de salida, es decir, estos elementos para escritura y para lectura.
Cuando nosotros queremos mandar un 1 lógico a estas celdas, obviamente ese voltaje va a pasar por la línea de bit, de esta forma como se observa aquí en el gráfico. Ahora, esto permite que lo que es en el drenador, sí, tengamos poder. Sin embargo, los FET no están activados todavía. Entonces, esto se hace cuando activamos la línea de palabra o lo que es enable, básicamente lo que es la línea de direcciones. Esto también va a inyectar lo que es un voltaje de esta forma, ¿sí? Y esta línea está conectada justamente a las compuertas de los FET 1 y 2 que están aquí. Ahora, el FET número 1 o T1 se va a activar porque el 1 lógico obviamente tiene lo que es un voltaje por una parte, y lo que es la compuerta también tiene voltaje, lo que va a hacer que este FET se active. El FET número 2 no se va a activar porque aunque tiene voltaje en la compuerta, no hay nada de corriente en lo que es, pero no hay poder o voltaje en lo que es el drenador. Ahora, ese 1 lógico, solamente estaríamos hablando de que este transistor FET, el marcador, simplemente está encendido, es decir, está amplificando corriente. Esto significa que hasta el momento en que se activa este FET, obviamente ese 1 lógico, ¿sí?, va a estar enviándose a través de las líneas, como se está marcando aquí en los gráficos. Ahora, esto se considera lo que es un 1 lógico. Ahora, un 1 lógico entrando en una compuerta NOT, obviamente a la salida vamos a tener un 0. Entonces, ese 0 va a fluir por como están los gráficos, obviamente hacia lo que es tanto a la siguiente compuerta NOT como al drenador del FET número 2. En este caso, el FET número 2, aunque tenga ahora poder o energía en el drenador, como no hay voltaje en su compuerta, tampoco va a permitir el flujo de corriente, es decir, no va a haber salida. Ahora, ese 0 lógico que está entrando a la segunda compuerta NOT, obviamente se va a invertir y va a ser un 1 otra vez. Y ese 1 lógico va a circular nuevamente a la compuerta siguiente. Entonces, este ciclo básicamente se va a estar repitiendo. Ese 1 lógico se va a volver 0 y ese 0 se va a volver 1 y así sucesivamente. Lo que significa que en esta celda estática, lo que estamos haciendo aquí es el almacenamiento de un 1 lógico. Justamente por eso se le llama celda estática, porque por sí misma está alimentando el dato digital que se le ha dado a guardar, y por sí sola lo alimenta y lo mantiene vivo. Cuando se inyecta lo que es un 0 lógico, también obviamente es básicamente es casi 0 voltaje, es una casi ausencia de voltaje, aunque corre muy poca corriente. Entonces, eso, lo poco que ingresa de corriente no alcanza para activar lo que es el drenador, el drenador del FET número 1. Sin embargo, los transistores FET son tan sensibles que con lo mínimo que les llega a la compuerta son susceptibles de activarse. Entonces, ahora estos elementos se interpreta como un 0 lógico. Entonces, ese 0 lógico va a ingresar a este FET. Entonces ese 0 lógico va a pasar por esta NOT y se va a convertir en un 1. Ese 1 obviamente va a recircular hasta la siguiente compuerta NOT y eso se va a volver un 0, y otra vez el proceso de alimentación, digamos, autónoma se va a mantener. Lo que significa que esta celda estática va a estar almacenando un 0 lógico. Para el proceso de lectura, básicamente, independientemente de que tengamos un 1 o un 0, básicamente se hace de la siguiente forma. Se habilita lo que es la línea de enable, ¿sí?, o lo que es la línea de palabra, y lo que va a activar es el FET número 2. Aunque no hay nada en el FET 1, no importa si el dato es que está almacenado es un 1 o un 0 lógico en lo que es en esta celda. Ese dato se va a enviar va a entrar como poder para el drenador, y como la compuerta del FET número 2 está activa, entonces este transistor FET 2 está encendido y obviamente va a permitir la circulación de corriente hacia la línea esta de bit, y es lo que, independientemente si tiene un 1 o un 0, ese es el dato que se entrega al elemento que está solicitando su lectura, normalmente el procesador. Por su parte, ahora van lo que son las celdas de carácter dinámico. Las celdas de carácter dinámico
sí siguen incluyendo transistores FET, pero ya no son tan complejas como las estáticas. De hecho, lo que podemos observar aquí es que consta solamente de un transistor FET y ahora es un capacitor lo que se tiene como elemento de almacenamiento. Ahora, estas celdas, como veremos, sí van a requerir de refresco constante, porque aquí hay un problema, y eso lo discutiremos más adelante. En este caso, las celdas dinámicas prácticamente son exclusivas de la memoria RAM. Ahora, para poder entender por cómo funciona lo que son las celdas estáticas y las dinámicas, tenemos que observar cómo funciona el proceso de carga y descarga de capacitores. Si volvemos a observar aquí en este diagrama o en este GIF, tenemos lo que es una fuente de poder, que es una pila, tenemos un capacitor y un resistor conectado en serie a un LED. Los capacitores funcionan como elementos de almacenamiento de carga. Entonces, aquí en el interruptor, cuando se cierra el circuito entre la fuente y el capacitor, ese capacitor recibe su carga. Cuando el switch pasa hacia el otro punto, el capacitor que tiene carga almacenada se comporta como una fuente adicional y su carga la pierde. Entonces, de manera gráfica, así se observa. Usamos el proceso de carga, desconectamos de la fuente, permitimos el flujo y el capacitor se descarga. Se va a reflejar el comportamiento en el LED, ¿sí? Que se enciende, pero en algún punto perderá intensidad y se apagará. Entonces, este proceso de carga y descarga de capacitores se puede hacer manual, en este caso con lo que es el switch que tenemos aquí, o bien a través de circuitos. Obviamente este proceso de carga y descarga se puede hacer de manera coloquial, decirle de manera más o menos automática. Ahora, analizando una celda dinámica, tenemos solamente una construcción más sencilla. Tenemos una línea de bit, que sería nuestra línea de datos, y lo que se llama lo que es una address line, lo que en la celda estática llamamos línea de palabra o de habilitación. Solamente también tiene esa misma función. Entonces, si queremos hacer el proceso de escritura, tenemos un 1 lógico, vamos a habilitar justamente esta línea, vamos a enviar un pequeño voltaje. Y en este caso estaríamos conectando nuevamente nuestro drenador o nuestro drenaje de nuestro FET. Ahora, aquí tenemos, no está encendido todavía nuestro FET. Eso lo vamos a hacer cuando se habilite línea de dirección. Y lo que provoca es que ya el transistor FET se active, amplifique corriente. Y eso va a ir, esa corriente va a ir al capacitor, lo que va a generar su carga. Es decir, aquí en este gráfico tenemos que esta corriente está circulando y el capacitor obviamente tiene carga constante. Lo que tenemos aquí, lo que es el almacenamiento o la representación de un 1 lógico. Solamente que el capacitor esté vacío se considera como un 0 lógico. Ahora, el problema viene justamente cuando tanto la línea de bit como la de dirección se deshabilitan, es decir, ya no tenemos datos. Aunque el FET no está, por ejemplo, aquí no está activo por ninguna parte, es decir, está apagado, internamente esto representa un cortocircuito. O sea, el FET, aunque esté apagado, de todas formas permite una pequeña unión, y particularmente porque el capacitor tiene carga. Entonces esto lo que va a forzar es a que haya un cierre de circuito, y al haber un cierre de circuito vamos a provocar que el capacitor se comporte como fuente, eso circule por el FET y de manera invertida, como se está mostrando, lo que va a provocar que el capacitor se descargue. Entonces, este proceso de carga, si no se detiene, lo que va a provocar es que los unos lógicos que estén almacenados se vuelvan ceros por simple descarga del capacitor. Entonces, eso puede conducir a errores en los datos o en las instrucciones, y que puede generar que los programas obviamente se cierren de súbito o se tomen datos erróneos. Entonces se necesita hacer un proceso de refresh o un proceso de refresco. Lo que nosotros, por ejemplo, en una página web hacemos como F5, que es actualizar, también las celdas dinámicas necesitan actualización. Entonces, para que no se pierda la carga y los unos lógicos que estén almacenados no se pierdan, entonces se tiene que habilitar constantemente la línea de bit como la línea de dirección, para que otra vez el FET se active y nuevamente vuelva a generar corriente y el capacitor vuelva a cargarse. Es decir, reavivemos el 1 lógico que hay aquí.
Esto únicamente se aplica para aquellas celdas que tienen justamente almacenado un 1 lógico. Cuando se tienen ceros lógicos almacenados, pues se toma que los capacitores obviamente están vacíos. Ahora, ¿por qué se ocupan celdas dinámicas en una RAM? Sabiendo que a lo mejor es mejor que tengamos nuestros datos estáticos y disponibles en todo momento. Esto básicamente tiene que ver justamente con el comportamiento de la memoria RAM en una computadora. En una RAM constante, obviamente sí, almacenamos el sistema operativo, almacenamos los programas que nosotros cargamos como usuarios, ya sea de forma directa o indirecta. Pero hay algo, por ejemplo, hay ciertos datos en concreto que nosotros llamamos archivos. Y estos archivos normalmente los estamos moviendo. Moviendo, vamos a decirlo de manera sencilla. Con mover significa que los estamos, por ejemplo, abriendo, cerrando, modificando, actualizando, pasándolos justamente de una carpeta a otra, los estamos compartiendo entre aplicaciones, entre otras cosas. Lo mismo estamos, por ejemplo, abriendo ventanas, por ejemplo, estamos abriendo, cerrando, maximizando, minimizando, moviendo de un punto a otro, por ejemplo, moviendo a una esquina, moviendo a otro extremo, tanto puede ser superior o inferior. Y lo mismo los programas que ocupamos, los abrimos, los cerramos, los pasamos a modo de segundo plano, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso de cambio constante necesita que las celdas obviamente sean dinámicas justamente, entonces que no retengan por mucho tiempo sus datos. ¿Por qué? Porque el usuario o el sistema operativo a través de sus programas u otros programas en sí solamente estén moviendo constantemente datos. ¿Para qué? Para que obviamente si hay datos ya nos ocupan, se dé salida para que se puedan cargar otros. Si no, entonces la memoria, aunque si tuviera otro tipo de celdas, pues sí puede tenerlo, sí puede tener elementos, pero no tendríamos ese dinamismo o ese flujo de datos de manera tan sencilla como si lo tenemos como en las memorias RAM convencionales. En las memorias estáticas, como son los registros internos de CPU, como también las memorias caché, interesa que las celdas sean estáticas. ¿Por qué? Porque hay datos sí de uso frecuente por parte de cada uno de los núcleos de nuestro procesador, y como son de uso recurrente necesitan que estén, necesitamos que estén ahí, que no se muevan a menos que se actualicen. Pero las RAM sí forzosamente necesitamos que haya movimiento constante, que es decir, que un archivo no siempre se quede ahí, o que un programa siempre se quede ahí. ¿Por qué? Pues es por la interacción que nosotros tenemos justamente con la computadora. Ahora, volviendo a este esquema que es un poco antiguo, que vimos en esas primeras sesiones, tenemos solamente lo que es arquitectura de Von Neumann, lo que sería concretamente un procesador. Tenemos solamente bus de direcciones, datos y lo que es el bus interno. Ahora, dentro del bus de control, discutíamos anteriormente, y si no está en otro video, que cada una de estas señales tiene sus funciones. Ahora, el procesador es el encargado de enviar las señales de refresh o las señales de actualización de la RAM. Justamente es esta señal. Constantemente se está enviando ese pulso o esa señal para que la RAM despierte y las celdas que tiene con unos lógicos vuelvan a cargarse, ¿sí? Y sigan se carguen hasta que obviamente la señal de refresh se deja de mandar, la RAM obviamente sigue su trabajo hasta que no se vuelva a requerir un nuevo refresh. Bien, básicamente este es lo que es el tema que quería exponer, y que ya para que lo podamos complementar junto con los elementos que hemos visto a lo largo de la clase. Si hay alguna duda con respecto a este contenido, o si necesita ampliarse, estoy a sus órdenes para cualquier duda o cuestión. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.